Okay, Bante. Okay. So we can pay homage to the Buddha, and then we have this. You wanna do this prayer today, Bante, so we can get used to? Okay. All right, Bante. Vamos a poner las manos juntas en forma de respeto hacia nuestro amado Buda Gautama. Ok, Bante. Namami Buddham Gunasagaram Tam Satta Sadaham Tu Sukhi Avira Kayo Jigucho Sakalo Dugando Gachanti Sabbi Maranam Ahanchu Namami Dhammam Sugatena Desitam Satta Sadahontu Sukhi Avira Gayo Jigucho Sakalo Dugando Gachanti Sabbi Maranang Aham Che Namami Sangham Muniraja Savakam Satta Sadahontu Sukhi Avira Kayo Jigucho Sakalo Dugando Gachanti Sabbi Maranang Aham Che Sadhu, sadhu, sadhu. Now I'm gonna say it in Spanish, Bante. Okay. El cuerpo se vuelve reacio y completamente despide un hedor. Todos abrazan la muerte, incluyéndome a mí. Que todos los seres sean felices y libres de odio. Rindo homenaje al Buda y sus cualidades que superan al océano. El cuerpo se vuelve reacio y completamente despide un hedor. Todos abrazan la muerte, incluyéndome a mí. Que todos los seres sean felices y libres de odio. Rindo homenaje al Dhamma, enseñado por el Maestro. El cuerpo se vuelve reacio y completamente despide un hedor. Todos abrazan la muerte, incluyéndome a mí. Que todos los seres sean felices y libres de odio. Rindo homenaje al Sangha, a los discípulos del Buda. Sadhu, sadhu, sadhu. Y el tema de hoy es ¿qué sucedió después de su gran iluminación? This is the today's subject. What happened to him after his great enlightenment? Yeah. Okay. Okay, Bante. Okay, Bante. English version. Then good evening everyone. Today we are going to discuss what happened after his great enlightenment. Buenas tardes a todos. Esta vez vamos a estudiar lo que pasó después de su gran iluminación. To know that he became enlightened
as a result of his long-term noble reach or quest, that is, we call in Pali Arya Pariyesana. Arya Pariyesana. Here, Arya means the noble or great esteem. Pariyesana means a research. So, it is a great sutta. After his enlightenment, he narrated or explained, described how he got this enlightenment. This sutra, Arya Pariyesana, explain all the things, the method, whatever he used to become enlightenment in this sutta, so that as it based on his discovery, great discovery, it called noble research or Arya Pariyesana. Okay. Él se convirtió en iluminado como resultado de su noble búsqueda a largo plazo. Y esta búsqueda se conoce en Pali como Arya Pariyeshana, ¿verdad? Arya Pariyeshana. Arya significa noble y Pariyeshana significa búsqueda, investigación. Ok, Bante. Okay. Then, after the attainment of that great state, there arose an extraordinary mentality, because he sat under the Bodhi tree with great determination. However, I never get up from the great seat without understanding truth. After he got it, he discovered the truth. Then after he thought, the thought, what arose in his mind, of course, it was a very extraordinary mentality, which was free from all the base low defilement in his mind. That is why we call it very noble thought, very pure thought. The thought what arose at that moment was free from all base, means, low defilement. So that we call it very, very, very extraordinary thought mentality what arose at that moment. Después de que él estaba sentado en el árbol, debajo del árbol Bodhi, hizo la gran determinación, ¿verdad? Que no iba a levantarse de allí hasta que descubriera la verdad. Entonces, surgió un estado de una mente extraordinaria en ese momento. Y esto, o sea que cuando él se iluminó, ¿verdad? Surgió una mente extraordinaria que estaba libre de toda la vil y baja contaminación de las impurezas mentales. Y entonces, como él tuvo esa expresión, se conoce de que era una mente extraordinaria porque estaba limpia, pura, inmaculada, ¿verdad? No había en él
ninguna contaminación de impureza mental. Entonces, él realizó pues en ese momento una expresión de gozo que el venerable nos va a comentar. Ok, Bante. Then this movement indeed was an emotional, very positively. Because that moment actually it was emotional positively, not Ok, negatively. Sometimes we are emotional negatively. Sometimes we are emotional positively. That is good, positive thought. If you thought in a positive way, it would be benefit yourself and others, society. So at this moment, after his enlightenment, when he reflect on what happened during this period, so he was so very, very emotional, positively. So he, at this moment, spelled out emotional utterances. Emotional utterances means that is udana. Udana means your emotional declaration, how you feel uh, when you earn or when you find out something which would be benefited for your based on that situation, you become very happy. It is uncountable. You cannot measure that happiness. Based on that happiness, that positive emotions, of course, you may declare, you may spell out your feeling, how you felt on that situation. That utterances, that saying in Buddhism we call it udana, udana, the emotional, positive emotional utterances. ok. Bante, that positive emotional state is the same as piti, Yeah, piti, it is greater than greater than piti. piti, yes. Oh, ok. Yes, yes. Entonces el venerable nos estaba diciendo que en ese momento que él había pues reflexionado sobre todo eso, ¿verdad? Vino hacia él pues un pensamiento positivo, porque a veces uno tiene pensamientos negativos, pero este pensamiento positivo de esa mente extraordinaria lo llenó a él de un tremendo gozo. Y dependiendo de, digamos, de esa felicidad que él sentía, pudo expresar. Bante he expressed verbally or he just thought this um, when he had this udana. Yeah, yeah. With, verbally, in a very poetic way. Ok, Yes. entonces él cuando estaba lleno de gozo en su mente, ya que su mente había alcanzado la pureza, ¿verdad? Había eliminado todas las impurezas mentales. Entonces, de esa gran felicidad y alegría que él estaba experimentando, de ese gozo, él entonces, con un pensamiento positivo, también expresó lo que él estaba experimentando, viviendo, como a manera de verso, ¿verdad? Como un verso, como un himno, ¿verdad? Lleno de gozo o que le pregunté al venerable que si este gozo era igual a lo que se conoce como piti en Pali. Él dice de que supera piti, era un gozo, una felicidad grandiosa, ¿ok? Y en Pali se le llama udana a esa expresión de felicidad, ¿verdad? Y expresarlo en verso.
Okay, Bante. Yes. Then, Hold on, Bante. Okay. then its meaning, emotional utterance that release out of the extraordinary spiritual rapture gained by the attainment into the very distinguished state mentally. Mentally, when you attain very extraordinary and distinguished state, then based on that thought, that pleasure or feeling or rapture, he who one who attained, one who got such a great moment, he or she share his pleasure with us, declaring, saying, uttering his the inner feeling, how he felt, and also through that udana, through that declaration, of course, he or she would explain philosophically. They will narrate their view with regards to the moment in a very rational and philosophical way. Suppose, basically, Thera Teri Gata. Thera means hymns of the elderly one and elderly nuns. When you go through, of course, we can find out many stories, how they explain their inner feeling, inner sensation based on their discovery, based on their finding out the great truth related to the in relation to the life and world. These are the some example, Per and Teri Gata. Cuando hay estas expresiones de gozo, ¿verdad? Que llenan de una gran felicidad debido a a los, a los logros que han obtenido, ¿verdad? En este caso, el logro de la iluminación, de lograr purificar la mente y que estaba completamente tranquilo, en paz, una paz que perduraba. Entonces, esa alegría, ese gozo, ¿verdad? Él tenía que expresarlo y lo expresa, ¿verdad? Verbalmente, esa udana, ¿verdad? Esa expresión de gozo por los logros obtenidos. También se encuentran básicamente en otros también seres, ¿verdad? Que alcanzaron pues, que más bien declaran, hay unos libros en el Tipitaka que se llama Gata, quiere decir los versos de los Tera, que son los bhikkhus, ¿verdad? Los monjes, y están también los versos de las Teri, vea, Teri Gata, que son los signos de los monjes y monjas. Monjas, Teri para monjas y Tera para monjes. Cuando ellos describen allí los logros que ellos han obtenido a través del esfuerzo, ¿verdad? De la sobre la purificación de la mente. Entonces, podemos nosotros encontrar esos escritos también de parte de los Teris. Y entonces el Buda Gotama, en ese entonces, que ya era un Buda, él explica, ¿verdad? Lo que descubrió, la grandeza de su descubrimiento y la felicidad que le produjo haberse liberado completamente del sufrimiento. Ok, Bante. Okay, then if someone says happy in this world is non-attachment, it considers an emotional saying, Udana. If somebody says happy in this world is non-attachment.
non-attachment. Right. Yes, it is how he felt uh, through his research, through his practices. Eventually, at the end of his attainment, greatment, he understand what is happy. Happy in this world is non-attachment, non-attachment, non-bondage. Of course, it is considered as emotional saying. It is an emotional utterances or saying. It is called udana. The Buddha expressed his intention very clearly after his enlightenment. Thus, he enlightened, then after he declared his view, his thought, what I'm going to do after my enlightenment, this is how he expressed in Pali as a poem, as a stanza. Buddhoham bodha issami, muttoham mochaye pare. Tinnoham tin tara issami, sansaroga mahabbaya. Sansara oga mahabbaya. This expression, this says as how he worked, how he expressing his feeling after his enlightenment. After, then also when he born, immediately after he walked on the lotus flowers, 7 flowers. After that, at the end, flower standing on that flower, he declared Agohamasmi Loka. So like that, at that moment also he expressed his the feeling, how he felt on that special occasion. Okay, Bante. Okay. Entonces, esa expresión de gozo, de alegría, cuando, ¿verdad? Alguien descubre algo que es un avance en su desarrollo, ¿verdad? Interior. En este caso, el Buda, pues, ¿verdad? Es como cuando dicen feliz en este mundo es el desapego, ¿verdad? Es considerado como una expresión de gozo, porque cuando uno se da cuenta o ha logrado desapegarse de las cosas, de las familias, del cuerpo, entonces ya no es más prisionero, ya no está más encadenado al sufrimiento. Entonces eso prácticamente, al haber logrado eso que es tan difícil de lograr, es un verdadero gozo para la persona. Entonces usa esa frase o sea, esa expresión, ¿verdad? En verso de una udana. El Buda expresó así pues su intención claramente después de su iluminación y dijo de la siguiente manera: Budo Hambodaisami Muto Hamo Chaye Pare Tino Hamtataisami Samsaro Gama Havaya, que significa me iluminé e iluminaré a otros, me liberé y haré que otros también se liberen. Llegué al final y haré que otros crucen la terrible corriente de renacimientos, nacimientos y muertes. Así como cuando él, ¿verdad? Nació como el príncipe Siddhartha, que nació caminando sobre flores de loto, que él dijo que no, que este era su último nacimiento, también lo hizo, era como una expresión de un udana, ¿verdad? Él lo vuelve lo hace un udana de esta manera, demostrando pues que el gran logro de que se iluminó, o sea, toda la oscuridad, la confusión y lo oscuro de las impurezas mentales se terminó. Y él tenía una paz que no era
no podía ser perturbada por nada. Entonces, así como él se iluminó, dijo, iluminaré a otros, o sea, ayudaré a otros. Y como él dice, me liberé y haré que otros también se liberen. Y dice, llegué al final y haré que otros crucen la terrible corriente de renacimientos, o sea, el samsara, ¿verdad? De nacimientos y muertes. Así que esta es la expresión que él tuvo cuando él logró despertar, ¿verdad? Del sueño de la existencia. Ok, Bante. Okay. Then that his the udana or his expression through this stanza, he explained us his responsibility and also his role. He became enlightenment. After that, he thought, what is my responsibility or role? Then he declared, the Buddham Bodhisami. Now already I became a Buddha. I attained Buddhahood. After that, what is my responsibility? Make others enlightened. I will make others enlightened. That is my responsibility and duty. Muttoham moche pare. I released myself. I release myself. Then after, what is my duty? I will make release others too. I make moche pare. Delivering, Moksha pare. yeah. Pare means others, his followers. Mochi means release. I make Moksha. the free from suffering. Ok. Mutto, aham mutto. I release myself. Aham, I release myself. Then I will make others relieve. And tinno hantaresam. I already crossed over the soul, the sansara. Then I make others so. And sansaroga mahabhayam, the terrible sansaric death and coming, death, birth and death, the circle of death and birth Ujú. and death, I will Entender. cross over there. That is the his the view or responsibility, what he thought as his roles or responsibility. Ok. Okay, you explained it. Yeah, I kind of explained that. No. El venerable nos estaba diciendo que aquí Hambo Daisami significaba que él se había iluminado a él mismo y que pare significaba que otros, ¿verdad? Mochaye, que significa iluminar a otros, ¿verdad? Ham, muto, muto means enlighten others, right? Muto. Muto is the release of free, Oh, release, ok. liberated. Mutuo que significa liberar a otros, ¿verdad? Mutuo, jamo, chai, pare. Y tino que ayudará a cruzar, ¿verdad? El tan peligroso y terrible samsara, ¿verdad? Que él lo atravesó y también va a ayudar a otros a atravesar el terrible samsara. Bante, samsara is too dangerous because we can get lost in the way, right? Sidetrack. Okay, Bante. Okay. Then that is the then after the then now he became
enlightenment. He became a Buddha. Then after, he never left the place. He doesn't leave the place where he was practicing to understand Buddhahood. So, the Bodhisattva Siddhartha was seated under the Ajapala banyan tree, near to the Bodhi tree, in that remarkable forenoon, which follows the immediate morn of his enlightenment. He never got up from the seat where he sat for understand and become enlightened. He wanted to respect, he wanted to show his gratitude towards both the Bodhi tree, so that he first sat on Ajapala banyan tree. A generous merchant princess named Sujata offered him some special rich milk rice cooked by her with special care. Then you know that there was the merchant princess, the name Sujata. Early days, he had a vow for this banyan tree. Then, of course, he got it. He fulfilled, accomplished it, so that he wanted to offer he wanted to complete his vow. So, with that purpose, Sujata, the Princess Sujata prepared, or she cooked a special milk rice by herself with special care. Then he went over there. It was an unexpected offer. She never thought that somebody will accept my milk rice. He never thought, but it was an unexpected incident for him. He offered him because Buddha was sat under that Bodhi tree. She very happily approached him, and with his intention, with his idea, just he offered him those milk rice. He consumed this substantial meal and spent even a week quietly around the Bodhi tree, and neighborhood developing deep contemplation in past after his great enlightenment. He spent 7 weeks. He spent 7 weeks around the Bodhi tree where he sat for get enlightenment very quietly. That is what we call the great 7 weeks, Sasatya. Okay. Okay, Bante. But I have a question before going to the translation. Okay. So at the beginning, the ascetic Gautama seated under the Ayapala tree, which is a banyan tree. This is different from the Bodhi tree. It is after the Ajapala banyan tree.
during that time, it was one of the name, that tree names, Ajapala. Okay. Yeah. But that was different from the Bodhi tree. Bodhi tree is another type of tree. Yeah. 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 So he sat first here, but then in the night of his enlightenment, he went into the Bodhi tree. Uh-huh. Correct? Yeah. Yeah. Okay. Okay. Now, one more question. The Princess Sujata, did she became an arahant, bhikkhuni, or a follower of the Buddha? Yes, he became a follower of the Buddha. Okay. Yes. But as a lay person or as a monastic? Yeah. 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 Later, I think he joined the Sujata. Is a very famous support. Was famous supporter in Buddhist order. Okay. Okay, thank you, Bante. I continue here. Entonces el Bodhisattva Siddhartha estaba sentado bajo el árbol baniano o este es como una higuera, vea, llamado Ayapala, ¿ok? Él estando allí, después, en la noche de su iluminación, se fue y se sentó bajo el árbol Bodhi, ¿ok? Mientras él estaba allí, ¿verdad? Llegó una princesa, fue una visita inesperada. Esta princesa que era de la casta de los comerciantes llamada Suyata, le ofreció un platillo especial de arroz rico y con leche que ella misma había cocinado especialmente porque ella iba y veneraba al Bodhi Tree. Entonces, cuando él vio a la Zeta Gotama bajo el Bodhi Tree, pensó que era un Deva, un dios, una deidad del árbol, ¿verdad? Y le ofrendó el arroz con leche. Entonces fue como le digo, una ofrenda inesperada. Él consumió esa comida sustancial y pasó allí 7 semanas tranquilamente alrededor del árbol Bodhi y el vecindario que esté desarrollando una profunda contemplación en ayuno después de su gran iluminación. Sobante. One more question. When the Princess Sujata offered the rice and milk, especially cooked with with milk rice. milk Milk rice. rice. Yes. Okay, milk rice. When she offered that, um, she offered it before he enlightened or after he became a Buddha. Yeah. Did she offer before he became a Buddha when he was the Gautama, Seri Gautama, or when he was already a Buddha? No. Before. Before, okay. Yeah. And after he ate that meal offered by the Princess Sujata, he went and fast for 7 weeks. Yeah. So he didn't eat anything, Bante, no water, nothing. Pardon? The ascetic Gautama didn't drink anything, water or No. food No. for 7 weeks? No. Oh, Yes. okay. Okay. Entonces le preguntaba al venerable que si la princesa Suyata, quien le ofreció, ¿verdad? El arroz rico y con leche cocinado por ella, que si ella le ofreció esta ofrenda de comida cuando él era el asceta Gotama o cuando él ya era el Buda. Él dice que fue antes. Cuando él consumió esos alimentos, no volvió a comer por 7 semanas, ¿verdad? En lo que él alcanzó la iluminación, estuvo pues prácticamente ayunando y estuvo alrededor del lugar donde estaba el Bodhi Tree, en esos alrededores donde él adquirió, donde él alcanzó la iluminación, donde él logró, ¿verdad? La pureza mental y la liberación del sufrimiento. Okay, Bante, I think I'm gonna ask you some question after you finish, Bante, because Okay.
This is very interesting. Okay. Yeah. Okay, Bante. Now, Sorry. We go then then to the, hold on, Bante. Let me move this. Okay. So we're still here. Okay. okay. Now we can after that the Buddha spent 7 weeks around the Bodhi tree, in the vicinity of the Bodhi tree. It is mentioned in the Pali language like that. Patamam Bodhi Palankan Dutiyanche Animisam Tatiyan Chanka Manansitan Chatutang Ratanagaram Panchamang Ajipalanche Muchalinde Chattaman Sattamang Rajayatana Vande Tamuni Sevitam. These are the places where he spent 7 weeks. Patamam Bodhi. First one is Patamam first week. Bodhi Palankam. Bodhi Palanka. Palanka means the sitting in cross-legged posture under Bodhi tree. Sitting in cross-legged posture at Palankam, like that. Dutiyancha Animisam. Dutiyancha means second week. Staying in unwinking position, unblinking position without shaking, Without blink. moving the body, Bante. Yeah, not more body, not only Oh, the eyelashes. eyes. Okay. Eyelashes. Okay. Okay, Bante. Yes. And winking. Later, but just now, let us try to remember week names, first and second, where he was. Later on, the every week, I will explain all the weeks within it happening. Special occurrences took place during that period. Second is staying in unwinking position. Okay. And Satyan Chanka Manam Settam. Chanka Manam is this, we call it on stroll, on he, promenading on scroll. It can walk up and down. The one particular place, it's called Chankamana. Chankamana. Chankamana, yes. That was the place. Yeah, there was a place name. So he was walking, promenading is like walking meditation, Bante. Yeah, walking meditation. Okay. Up and down, like that. Okay. Yeah. And Chatutang Ratanagaram. Again, he meditating in the golden chamber, golden room, golden chamber. That's a Ratanagar. They're made out of gold, like that. Chatutang Ratanagaram. Panchamang Ajapalancha. Then that Ajapala, where he was, he accept that milk rice, Ajapala, meditating under the Ajapala banyan tree or Ajapala tree. Okay. Muchalindena Chatraman, then contemplating under the coil of the Muchalinda cobra. And Satamang Rajayatanam, the meditating under the Rajayatana banyan tree, another banyan tree. One day, let us worship these monuments graced by the Buddha, These are the 7 places to remember these
stanza, then Okay. based on that, you can get all the 7 places. Okay, Bante, you said you're gonna talk to us about these 7 places on the next classes, like more open? Yeah, Okay, yeah. so I will not ask the question right now, Okay. not to take your time. So let me go ahead and say it for them, okay? Mhm. Mm, Entonces, cuando el Bodhisattva estaba las 7 semanas, aquí hay un sumario de lo que pasó, ¿verdad? El Patam Palankam, él estuvo sentado en la postura de piernas cruzadas debajo del árbol Bodhi, ¿verdad? Después dice Dutiyam Sha Anim Misam, que permaneció en una posición sin parpadear, sin guiñar el ojo. Estuvo, la segunda semana estuvo sin mover los párpados de los ojos, digamos con los ojos medio cerrados, meditando sin parpadear. Tati Yam Chan Kamanam Setam, este era un lugar donde él estuvo, dice, caminó paseando, o sea que estaba en posición, no es que andaba de paseo, sino que caminaba como la meditación caminando, ¿verdad? Walking meditation, como algo parecido, que él estaba pues en esa contemplación, ¿verdad? De allí dice Katutam Ratanagaram, estaba meditando en la cámara dorada. Bante, later you will explain us which was the golden chamber, because Yeah. he supposed that he was in the forest, right? Después dice Panchamam Aya Palanche, meditando bajo el árbol de higuera Ayapala, ¿ok? El banyan es un árbol de higuera, ¿ok? Entonces el banyan Ayapala tree era el árbol de higuera Ayapala. Luego dice Musha Lindena Sha Tamam, y contemplando bajo la enroscadura de la cobra Mucalinda. Ya nos va a explicar el Bante que por qué esa cobra apareció, ¿verdad? Algunas veces vemos la figura de que hay una cobra enroscada y que está la cabeza de esa cobra inmensa, tapando la cabeza de la Zeta Gotama. Okay. Bante, later you tell us the story about the Mukalinda, the serpent, the cobra. Cobra, yes. Mukalinda, why this Mukalinda, kind of protected him, and why she appeared or he appeared? Okay. Sata Mam Raya Yatanam, meditando o meditar bajo el árbol de higuera Raya Yatana. This is another tree, Bante. Another tree. Ok. Y la última, en la semana número 7, Bande Tam Muni Sevitam. Y dice, adoremos estos monumentos adornados por el Buda. O sea que esos lugares, hay que como, realmente rendirles respeto. Bante, when you say worship, these places, that means that we should go to those places, or that what is the idea about Bande Tam Muni Sevitam? One day, Muni Sevitan. Muni Sevitan means the use by the Buddha. Those places should be Praised by the Buddha. visited, appreciated by us nowadays, Yeah. or on Yeah. those days they have to go and pay respect to those places, because Now they were there are all the monuments are there. okay. When you go to the Bodh Gaya, around that Bodhi tree, they have built up all the monuments to memorize, to
respect, worshipped those 7 places The great in India. happening of the Buddha. Yeah. Okay. So this is week first week, second week, third. So in total, that will be 49 days. 7 by Okay. 7, 49 days that he 49 days, was yeah. in the process of enlightenment. Yeah, no, after enlightenment. Or after enlightenment. Yes, you're After right. enlightenment, Yes. he respected, he out of gratitude. That is Okay. why that is the first lesson taught by the Buddha in gratitude. He got shelter, that the holy tree, the animate tree, sheltered him, support him to stay without any problem, to Okay. get understand Buddhahood. So he got it. After that, he thought, I should not go away from this place without due respect. I have to honor, I have Oh, to respect out of gratitude, out of gratefulness. That is why he okay. spent 49 days without taking anything. Based, Without going now either. yes, without going Okay. out. Uh, Ok, ahí sí, Bante. El venerable, ok, aquí fueron 7 semanas. Primer semana, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, ¿verdad? Entonces, prácticamente fueron 49 días que él estuvo en esa región hasta que alcanzó la iluminación. Entonces, estos eran los versos cuando él dijo, ¿verdad? Que estuvo sentado, él expresó lo que sucedió y después se mantuvo en ese lugar. Después de su iluminación, se mantuvo en los alrededores del Bodhi Tree a manera de agradecimiento, ya que ese lugar lo había albergado a él, lo había protegido para que pudiera alcanzar lo que tenía que ser alcanzado. Y a manera de agradecimiento al árbol Bodhi, entonces él después dijo que esos lugares debían ser unos lugares que uno debería de rendirles respeto en el tiempo que él estaba, porque fueron unos lugares que fueron muy especiales en el sentido que vieron prácticamente acogieron el nacimiento del Buda de nuestra era. Okay. So I'm telling Bante that those places are really special. He was so grateful because it was like a place which embraced him, protected him until he attained what he needed to be attained, the Buddhahood. yeah. Right? Ok, Bante. Y aquí pueden ustedes ver las diferentes etapas, la primera semana, la segunda, la tercera cuando él andaba caminando a los alrededores, meditando, ¿verdad? Como una meditación caminando. La cuarta semana que él estuvo en el cuarto dorado. La quinta que estuvo bajo, ¿verdad? El Banyan Tree, la higuera. De ahí la cobra que se enroscó y lo protegió, no sé si contra la lluvia o lo protegió. Y de ahí cuando él alcanzó la iluminación bajo el Bodhi Tree. Ok, Bante. Okay. Now we saw the first week. We can get some account of the first week. Ok. Okay. The Buddha spent the whole first week by experiencing the sense of emancipation with Vimutti Sukha. Sitting on cross-legged posture under the Bodhi tree. These 7 days elapsed with his deep concentration. Then he got up from that meditative posture and reflected on the Paticca Samuppada, the dependent and origination causality, fully and attentively in direct and reverse order. It is a great
incident, what happened during this first week. The first Okay. week. Okay. Yeah. En la primera semana, aquí pueden ver que está bajo el Bodhi Tree después de su iluminación. El Buda pasó toda la primera semana experimentando la esencia de la emancipación. Cuando hablamos de emancipación, estamos hablando de la completa liberación del sufrimiento, lo cual se llama Vimutti Sukha. Sukha es como una felicidad, es lo contrario de dukkha, sukha. Por eso dice aquí emancipación, Vimutti Sukha. Sentado pues en una postura de las piernas cruzadas bajo el árbol Bodhi, ¿verdad? Estos 7 días transcurrieron con una profunda concentración, ¿verdad? Él estaba profundamente introvertido, ¿verdad? Luego se levantó de esa profunda postura meditativa y reflexionó completa y atentamente sobre Paticca Samuppada. Esta es una de las esencias una esencia de las enseñanzas del Buda, del descubrimiento que él realizó. Y esto es el origen dependiente. Y él reflexionó en la orden directa, o sea, en la orden que va, y al orden inverso también. De esta increíble, ¿cómo le diré? Como una verdad universal, esta Paticca Samuppada. No, él no se la inventó, sino que esto existe, ¿verdad? Ok, Bante. Okay, then it is a great philosophy in Buddhism, Padisambhada. Here just I will elaborate, I will let you know what is it briefly. Maybe later the oncoming lesson, when we discuss the Padisambhada fully, we can get more details. This is the formula. It is a very simple formula what explain about the concept of Padisambhada, the dependent and origination. Asmin sati idan hoti. Asmin sati idan hoti. Asmin sati, when this exists, when this is, that is the simple translator. When this is, that is. Asmin sati. Asmin sati, when this exists, idam hoti. This also exists. Okay. When the A is a cause, when A is, then the B is there. B is the consequence. The A is a cause, its result is B, consequence. That is the asmin sati idam hoti. Asmin imas uppada imam uppajjati. Imas uppada. When this arises, idam uppajjati, this effect also arises. Asmin asati, it's negative. Asmin asati idana hoti. When this is not, that is not. When this is not, that is also not exist. Imas anupada imana uppajjati. When this is not arise, when this is not arise, this is also, that is also not arise. Like that. This is the main principle of the Padisambhada. Yes. Ok, Bante. Ok, esta es la filosofía, esta esencia de Paticca Samuppada, que dice, ¿verdad? El origen dependiente. Y esto significa, ¿verdad? Como él lo comprendió en orden directo, o sea, en su orden correcta y en su orden inversa, ¿verdad? Y dice, Asmin Sati Idam Hoti.
cuando esto existe, esto también existe. O sea, cuando A, o sea, la causa de las cosas I existe, am having class. eh, When I finish, I call you. entonces B, la consecuencia está ahí. O sea que este es prácticamente como la causalidad, ¿verdad? Cuando existe la causa, va a haber un resultado, una consecuencia, ¿verdad? Por eso dice, cuando esto existe, esto también existe. O sea que cuando A, la causa existe, entonces B, la consecuencia también está allí, ¿verdad? Esta es una manera, una fórmula simple. Él dice que lo va a explicar a medida venga la próxima clase, ¿verdad? Luego está hablando de Imasa Upada Iman Upayati. Cuando esto surge, también surge este efecto. O sea, si hay un origen, va a haber una consecuencia, ¿verdad? Cuando esto surge, también surge este efecto. Y Asmin Asati y Danna Hoti, cuando esto es negativo, Asmin es como un término de negación, ¿verdad? Entonces dice, cuando esto no existe, esto tampoco existe. Si no hay una causa, no va a haber un efecto, ¿verdad? Luego dice, Imasa anupada y damna upayati. Cuando esto no surge, esto tampoco surge, ¿verdad? Ok, Bante. Okay. Then this formula in simple way, A is, B is, A arises, B arises. A is not exist, B is not exist. A is not arises, B is not arises. Then this is the simple way how to understand. Based on that example situation, you can get understand. It's a main idea, main concept of the Paticca Ok, And, Bante. okay, then you know that Venerable Assaji explained dependent arising by replying the Venerable Sariputta Das. This Sariputta and Moggallana, they were searching Buddha. When they were traveling towards to find out the Buddha, the Sariputta met Venerable Assaji on his way to Pindapata. The Venerable Assaji was begging his food. Then Sariputta met him. Then after his lunch, when he done his meal, Sariputta approached him. Then he exchanged his gratitude or greeting. After that, he told him, if you know Buddha's teaching, please let us know, or please teach us. At that moment, as he requested him, Venerable Assaji explained Buddha's teaching, summarizing based on the Paticca Samuppada. Ye Dhamma Hetu Pabhava, Tesang Hetun Tathagato Aha. Tesanchayo Nirodho Evamadi Mahasamano. He explained. By this way, by this stanza, Venerable Assaji, the brief
in a very brief way, he explained who is the Buddha. Ye Dhamma hetu pavava tesang hetum tatagato aha. Tesanchiyo nirodho. It's meaning Buddha explain Buddha said us the cause and effect and its cessation, origin and what is called existing and its cessation. This is the Buddha's way of teaching. Then after he attained for this later Sariputta, he became a Sariputta, attaining extreme Sotapanna when this verse was uttered by the Venerable Assaji. Whatever phenomena, Dhamma, like Kamma, Bija, that he arise on the rebirth process. Condition for those to arise have been declared by the Buddha. He has also explained how those conditions can be stopped from arising, and thus end rebirth process. Like that he explained, okay? Ok, Bante. Entonces estábamos viendo la fórmula, una fórmula de manera sencilla que explicaba Paticca Samuppada, que habíamos hablado aquí, ¿verdad? Que cuando esto existe, esto también existe. Entonces aquí lo puso de una manera más sencilla, que es como un resumen de lo que es Paticca Samuppada. Si A existe, B existe. Si A surge, B también surge. Si A no existe, B tampoco existe. Si A no surge, B no surge. ¿Ok? Entonces, en un tiempo, cuando andaba por allí uno de los discípulos del Buda, el venerable Asaji, se encontró con el venerable Sariputta. El venerable Sariputta, que de nombre tenía Upatissa, en ese entonces no era todavía un arahan, un venerable. Él y su amigo, ¿verdad? Que quien después fue el venerable Moggallana, andaban en búsqueda del Buda y querían saber también cuál era su enseñanza. Entonces, cuando el venerable Asaji andaba en una villa, en un pueblo, pidiendo, ¿verdad?, limosna de comida, y él recibió la limosna de comida y terminó de ingerir sus alimentos, el venerable Sariputta, en ese entonces Upatissa, vino y le preguntó que si él sabía dónde estaba el Buda. Entonces el venerable Asaji le dijo que sí. Entonces él dijo que lo iba a ir a visitar, ¿verdad? Pero tenía que, creo, que ir por su amigo Moggallana. En ese entonces tenía otro nombre, ¿verdad? Y le dijo que cuál era la enseñanza del Buda. El venerable Asaji le dijo que la enseñanza del Buda se basaba, ¿verdad?, en esto que estamos viendo, que es Paticca Samuppada, y se lo sumarizó de esta manera. Le dijo, Yeda ma hetu pavava, tesam hetun tatagato aha, tesancha yo nirodo evan badi mahasamano. Y que eso significaba que el verso del venerable Asaji era como una udana, ¿verdad? Una enseñanza de gozo que él estaba dando al venerable Sariputta. Y aquí le dice, cualquiera que sea el fenómeno, o sea, dama, como un kama villa, como un karma villa, ¿verdad? Que
ayude al surgimiento del proceso del renacimiento y las condiciones para que surja han sido declaradas por el Buda. O sea que el Buda había enseñado cuál era el proceso de por qué había renacimiento, ¿verdad? Y las condiciones para que ese renacimiento se diera a cabo, ¿verdad? Este, y también el Buda había explicado cómo se puede evitar que surjan esas condiciones y así terminar el proceso del renacimiento, ¿verdad? Entonces, cuando el venerable Asaji le dijo eso a Upatissa, él solo de escuchar esta frase que le dijo en Pali, él alcanzó el estado de Sotapanna. Es el estado del que entra en la corriente, ¿verdad? Bante, Sotapanna is the first stage of Arahant. Yeah, first level of the same. Yeah, First level. Es yeah. el primer nivel de Arahant, el que entra en la corriente. Y en Pali se dice Sotapanna. Entonces, él solo de escuchar esta frase el resumen de la enseñanza del Buda, él entró en un estado de Sotapanna, de primer nivel de Arahant. Ok, Bante. Okay, then may I stop from this point because Yes, yes, I'm Bante, feeling a because little this bit is dizziness. yes, and this is very deep and we really need to Yeah, understand well, Bante. yeah. Okay. Thank you, Bante. Take care. Yeah, you can because Finish the if class. Okay. you Yes, can Bante. continue. I had a little bit dizziness. I have feel dizziness. Okay, Bante. Okay, Thank I you, stop Bante. here. Sorry, Thank you. Take Yeah, care. thank you. Okay, Thank you so take much, care. Bante. Bye Have a bye. good day. Namo Buddhaya Teruvan Oh, bye. Saranai. Bye-bye. Okay, you can continue. Yeah, we will continue, Bante. Entonces, como les venía diciendo, por ejemplo, aquí cuando esto existe, esto también existe, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando existe o surge el deseo, cuando existe el deseo, existirá un renacimiento, ¿verdad? Cuando existe una mala acción, habrá un resultado de sufrimiento, ¿verdad? Cuando acuérdense que lo que se le llama karma o karma significa acción, ¿verdad? Abolición. Cuando hay una causa, por ejemplo, si uno tiene, si tiene la acción digamos, dañar un ser viviente, entonces eso causará, hará que exista una consecuencia que será de que nosotros estaremos pasando por unos procesos de sufrimiento por el daño que hemos causado, ¿verdad? Y tendremos que regresar a una nueva existencia para poder recoger lo que nosotros sembramos, ¿verdad? Cuando esto surge, cuando surge en nosotros el deseo, entonces habrá una cadena de sucesos en el cual nosotros renacemos por esa condición, porque como ahí está el germen del deseo que surge, surgirá la vida de un cuerpo físico, ¿verdad? Para complacer ese deseo. Por ejemplo, cuando uno, digamos, quiere un diamante, ¿verdad? Cuando surge en la mente ese apego a una cosa material, ¿verdad? Esa causa lo llevará a uno a ejecutar acciones como, por ejemplo, si tiene el dinero, buscar el dinero, sacarlo de su bolsillo, ir a buscar la tienda, buscar el diamante, si es un diamante barato, caro, según la capacidad, así lo comprará y lo tendrá en su posesión, aunque el diamante pues no le sirve de nada, solamente de irse a gastar el dinero. Entonces, la causa es
que usted se va a quedar sin dinero y no va a poder realmente sustentar sus necesidades por el deseo de poseer algo, ¿verdad? Bueno, entonces ese es un ejemplo. Cuando uno tiene odio, el germen del odio, surgirá en uno también la irritabilidad, ¿verdad? Entonces esa irritabilidad lo llevará a uno a las consecuencias. Cuando uno realiza una mala acción de violencia, las consecuencias que eso trae, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, están las acciones estas de que una persona mata y mata y mata seres en su, ese surgimiento del odio, del rechazo, de la aversión, de esa forma de tener poder en sí, ir en contra de los demás seres, eso traerá como consecuencia una vida de desgracia, sufrimiento, digamos hasta cosas de regiones de sufrimiento feo, ¿verdad? Y también de perder la salud, una vida llena de calamidades y enfermedades, porque como existe y surge, ¿verdad? Ese pensamiento de violencia, de odio, entonces también surgen las consecuencias. Y aquí va explicando, ¿verdad? Más adelante cómo, cómo es que venimos a nacer, cómo estamos aquí, eh, llegamos hasta la etapa de la muerte, volvemos a nacer y así estaremos, circulando este círculo, digo, esta rueda del samsara, ¿verdad? Que dice que es muy peligrosa porque nos podemos perder y desviar grandemente en el camino. Entonces, eh, hasta acá voy a dejar porque el venerable dice que va a profundizar más porque realmente esta es una de las enseñanzas más profundas que el Buda Gautama nos dio, que él descubrió y que tiene uno que realmente entenderla porque de esto depende que uno puede entrar en estado de purificar la mente con más decisión y determinación, O ¿verdad? puede Vamos, renacer otra vez. ¿cómo? De volver a nacer y no se sabe en qué forma, ¿verdad? Si va a nacer uno como un animal, como una serpiente, como un fantasma como un ser carenciado, un fantasma, como un asura, como un deva, no se sabe. Entonces estará uno siempre en este círculo vicioso, ¿verdad? Que el Buda por eso dijo, esta es mi última existencia y así lo realizó. Entonces ¿tienen alguna pregunta hasta ahorita? Mm, No, porque sí está un poco profundo y hay como que estudiarlo un poco más. Reflexionarlo bastante. Esta es una de las enseñanzas esenciales del Buda y es Ujú, muy importante de entenderla porque de esto depende que nosotros realmente querramos liberarnos del sufrimiento, ¿verdad? ujú. Sí, Así porque voy a después a leerlo otra vez, a ver la clase, porque sí está, bueno, sí se entiende al principio, ¿no? Que él sentía ese ujú, gozo, ¿no? Porque ya pues había llegado a la iluminación, pero ya está explicando aquí las, todas las etapas, ¿no? De ese, cómo surgió ese gozo. Y sí, entonces hay que reflexionar en cada, apenas vamos ¿en cuál? En el primero, se en la desglosó primera semana, la primera semana, sí. sí, en la primera semana. Y Ajá. bien importante todo eso y realmente profundizarlo porque es una de las cosas que hay que ponerle mucha atención, ¿verdad? Ujú, Mucha. ujú, De todas maneras, el PDF lo voy a estar subiendo allí al grupo de WhatsApp para que lo tengan, lo impriman o lo vean en el teléfono, como ustedes quieran, ¿verdad? ujú. Bueno, Hay palabras que no alcancé a escribir ahorita.
en No se Pali. preocupe porque va a tener Ah, el PowerPoint, sí, sí. ¿verdad? Ahí puede usted abrir, ver. Lo Imprime. único que estaba viendo que en algunas, como por la traducción, yo Ajá, siempre trato de utilizar el nombre del Buda con ajá. doble D, H, A, porque realmente es un nombre en Pali, ¿verdad? No Buda así, Buda como lo decimos nosotros o lo escribimos, ¿verdad? Ujú. ¿Está bien? Entonces, si ustedes ven que alguna vez se me escapa esa palabra, ustedes ya saben que doble D, H, A, Sí. ¿verdad? Ujú, sí, ujú. Bueno, Bueno, entonces, pienso que vamos a dejar hasta acá. Vamos a hacer lo último, que es em, extender el amor benevolente o propagando la bondad amorosa, ¿verdad? Ah, pero antes de eso, em, esta es la otra cosa que entonces debemos también de practicar y aprender, ¿no? ¿Verdad? Namami Budanguna Sagarantam, ¿verdad? Que dice el cuerpo se vuelve reacio. Él acá nos está enseñando a tomar prácticamente como refugio ¿cómo se dice? Expresar el amor benevolente hacia otros seres, ¿verdad? ujú, Por medio del desapego al cuerpo, ¿ok? Para no tener mucho apego, vanidad y em, tanta cosa con nuestro cuerpo, la idea del el concepto del yo y del ser, ¿verdad? De uno que existe. Por eso dice aquí, el cuerpo se vuelve reacio, o sea que el cuerpo no es tan bello como nosotros pensamos, ¿verdad? Y ujú, completamente despide un hedor, porque el cuerpo todo es sustancias, sudor, saliva, que por cierto no huelen bien, ¿verdad? La sangre, ¿verdad? Cosas así. Entonces aquí cuando uno reflexiona que el cuerpo pues no es tan bello como uno cree y lo aparenta, sino que ve la realidad del cuerpo, entonces uno se desapega, ¿verdad? ujú, Entonces dicen, todos abrazan la muerte, incluyéndome a mí, que no, un día nosotros también vamos a morir igual que todos, ujú, ¿verdad? Y luego dice que todos los seres sean felices y libres de odio. Rindo homenaje al Buda. Aquí tengo, mire. Pero es que esta es como una especie de foto, ¿verdad? sí, Entonces, disculpen allí la ortografía. Rindo ujú, homenaje al Buda y sus cualidades que superan al océano, ¿verdad? Es como reconocer la grandeza del Buda, ¿verdad? Y ujú, igual con el Dhamma, igual con el Sangha. Entonces aquí estamos practicando el desapego y realmente reconociendo las virtudes de la tercera, de las tres joyas, el ujú. Buda, el Dhamma y el Sangha. ¿Ok? Ok, está Bueno, bien. entonces vamos a hacer lo final que es expandir el amor benevolente, ¿verdad? Ujú, Con la frase en Pali que dice Dukkha patacha ni dukkha, vaya patacha ni vaya, soka patacha ni soka, hontu sabe pipa ni no. Que significa que los que sufren estén libres de sufrimiento, que los que temen estén libres de temor, que los que viven en duelo estén libres de dolor, que todos los seres vivos vivan felices. Sadhu, sadhu, sadhu. Y pues muchas gracias por la atención y hasta la próxima, ¿verdad? Bye bye. gracias, bye. Hasta pronto. Hasta pronto. Tengo que parar la grabación.